¿Te ha pasado que una sola palabra, una demora o un pensamiento termina arruinándote el día entero? No es debilidad ni falta de carácter. Tu mente aprendió a reaccionar antes de darte tiempo para elegir, pero esa reacción también puede reeducarse. Hoy descubrirás cómo entrenar tu mente para que lo que te afecte no vuelva a decidir por ti. Entrena tu mente para no alterarte por nada. Émile Coué. La gente no siempre entra en tu vida para destruir tu paz. Muchas veces basta con que llegue 5 minutos tarde, responda con frialdad, cambie el tono de una frase o deje un mensaje sin contestar para que seas tú quien termine haciendo el resto del daño. Un gesto pequeño abre una puerta y detrás de esa puerta aparece todo lo que todavía no sabes gobernar: la sospecha, la necesidad de explicaciones, el orgullo que exige reparación inmediata, la memoria trayendo escenas antiguas, el cuerpo preparándose para una pelea que aún no existe. Afuera quizás solo hubo silencio. Adentro ya hubo juicio, condena, defensa, despedida y venganza. Eso es alterarse, no sentir una emoción, sino entregarle el mando antes de comprobar qué está ocurriendo. Es convertirse en empleado de cualquier circunstancia. Una palabra te contrata, una mirada te da una orden, una demora decide tu estado, un recuerdo reorganiza tu día y una posibilidad que todavía no se ha cumplido recibe permiso para castigarte por adelantado. Después dices que eres sensible, que piensas demasiado, que así es tu carácter, que no puedes evitarlo. Pero esa explicación, aunque parezca sincera, oculta una verdad menos cómoda. Has repetido tantas veces la misma reacción que ya la confundes con tu identidad. No naciste obligado a responder de esa manera. Te entrenaste sin darte cuenta. Ensayaste preocupación cada vez que algo quedó incierto. Ensayaste irritación cada vez que alguien no obedeció tus expectativas. Ensayaste catástrofes cada vez que el futuro no mostró garantías. Lo practicaste hasta lograr una precisión admirable para lastimarte con cosas que aún no habían sucedido. Émile Coué comprendió que la repetición sostenida termina instalando rutas interiores que luego parecen espontáneas, no porque una frase posea magia, ni porque la realidad se arrodille ante deseos pronunciados, sino porque aquello que se acepta, se imagina y se repite comienza a orientar la atención, el gesto, la conducta y la manera de interpretar lo que ocurre. El ser humano termina actuando desde las instrucciones que practica con mayor frecuencia, incluso cuando jamás las escribió de forma consciente. Por eso alguien puede afirmar que desea tranquilidad y al mismo tiempo alimentar durante horas las imágenes que le impiden experimentarla. Puede pedir estabilidad mientras revisa una conversación 20 veces buscando una amenaza. Puede decir que quiere confianza y convertir cualquier incertidumbre en una prueba de abandono. Puede querer dormir, pero acostarse a celebrar una reunión secreta con todos sus problemas. No es hipocresía, es entrenamiento dividido. Una parte formula el deseo y otra ensaya su contrario. Casi siempre gana la parte que practica más. Te alteras porque algo te importa, sí, pero también porque has aprendido a considerar urgente todo lo que te incomoda. Ahí está una de las trampas más costosas del comportamiento humano: confundir incomodidad con emergencia. Que alguien esté disgustado contigo resulta incómodo, pero no necesariamente peligroso. No saber qué pasará el próximo mes resulta incómodo, pero pensarlo durante toda la noche no produce información. Sentirte cuestionado puede ser desagradable, pero defenderte antes de comprender lo que escuchaste solo convierte el desacuerdo en una batalla. Recibir una crítica puede tocar una inseguridad, pero una inseguridad tocada no es una sentencia. Sin embargo, el organismo reacciona como si cada roce emocional exigiera una operación de rescate. Se acelera el pulso, se acorta la respiración, se endurece la mandíbula y el pensamiento comienza a fabricar argumentos. Entonces ya no respondes al hecho, respondes a la descarga, y una persona dominada por la descarga casi nunca busca la verdad, busca alivio. Quiere enviar el mensaje, elevar la voz, cerrar la puerta, demostrar que tiene razón, obligar al otro a reconocer algo, comprar sin necesitarlo, comer sin hambre, desplazarse por una pantalla hasta quedar exhausta. Cualquier acción sirve si promete sacar del cuerpo aquello que no sabe contener. El problema es que el alivio inmediato suele convertirse en arrepentimiento prolongado. Dices algo que no representaba tu criterio, tomas una decisión para herir, abandonas una tarea importante, interpretas una duda como certeza, y al día siguiente debes recoger los restos de una reacción que duró 10 minutos. No te derrotó el acontecimiento, te derrotó la prisa por dejar de sentirlo.
Quien aprende a no alterarse no se vuelve una estatua, no deja de sentir indignación, tristeza, preocupación o cansancio, deja de obedecerlas en el primer segundo. Esa diferencia parece pequeña hasta que comprendes que contiene una vida entera. Entre el estímulo y tu conducta existe un espacio que quizá hoy dura menos que un parpadeo, pero puede ensancharse. Ese espacio es entrenable. Allí se decide si una provocación se convierte en discusión, si una preocupación se convierte en tormento, si una equivocación se convierte en identidad, si una noche difícil se convierte en una semana perdida. La serenidad no aparece cuando desaparecen los motivos para alterarse. Aparece cuando dejas de concederles autoridad absoluta. Hay personas que esperan encontrar paz después de resolver todas sus deudas, corregir todos sus errores, asegurar el amor de los demás, ordenar a su familia, curar sus inseguridades y garantizar el futuro. Han convertido la calma en un premio que recibirán cuando el mundo deje de moverse. Pero el mundo no firma ese contrato. Siempre habrá una demora, una cuenta, un resultado incierto, una persona imprevisible, un cuerpo que cambia, una noticia desagradable, una etapa que termina sin pedir permiso. Si tu estabilidad depende de que nada se desordene, vivirás a merced del próximo ruido. La verdadera práctica comienza cuando aceptas que el día puede torcerse sin que tú tengas que torcerte con él. Un hombre recibe una llamada mientras trabaja. Le informan que un pago no llegará en la fecha acordada. Antes de colgar ya ha imaginado la ruina, la vergüenza, el reclamo de su familia y la pérdida de todo lo construido. Abre otras aplicaciones, revisa cifras que conoce de memoria, escribe mensajes agresivos, borra algunos, envía el peor, abandona lo que estaba haciendo y pasa la tarde intentando resolver en su cabeza algo que solo podrá gestionar cuando obtenga nueva información. Por la noche está agotado. El pago continúa pendiente, pero ahora también ha perdido un día de trabajo, ha maltratado a alguien y ha reforzado la idea de que no puede sostenerse cuando algo falla. Otra persona recibe la misma llamada, siente el golpe, nota el calor en el pecho, reconoce la urgencia que intenta arrastrarla y no se cuenta la mentira de que nada pasa. Pasa algo, es serio, pero no todo pensamiento producido durante el impacto merece convertirse en instrucción. Toma una hoja, escribe la cantidad exacta, la fecha real, las opciones verificables y la próxima acción. Se concede unos minutos antes de llamar. Habla con firmeza, no con desesperación. Quizá tampoco logre resolverlo ese día, pero conserva la capacidad que más necesitará para resolverlo después. Eso no es frialdad, es administración interior. El descontrol dramatiza para sentir que está actuando. La serenidad distingue para actuar de verdad. Una mente alterada mezcla hechos, interpretaciones, recuerdos y pronósticos hasta formar una sola masa amenazante. No respondió. Se convierte en ya no le importo. Cometí un error. Se convierte en todo me sale mal. Estoy atrasado. Se convierte en perdí mi oportunidad. No sé cómo solucionarlos. Se convierte en no existe solución. En cada caso ocurrió una sustitución silenciosa. Una realidad limitada fue reemplazada por una conclusión total. Y como el cuerpo no examina cuidadosamente la gramática de tus pensamientos, responde a la conclusión como si fuera un hecho. Si repites «esto es insoportable», empiezas a tratar cada minuto como algo que debe ser expulsado. Si dices «no puedo con esto», reduces la búsqueda de recursos antes de haberlos usado. Si afirmas «siempre me pasa lo mismo», eliminas de tu memoria todas las excepciones que podrían devolverte perspectiva. Las palabras interiores no describen de manera inocente, seleccionan lo que podrás ver desde ellas. Coe observó algo decisivo. Cuando la voluntad intenta luchar frontalmente contra una imagen profundamente instalada, con frecuencia la imagen vence. Quieres obligarte a dormir mientras imaginas las consecuencias de no dormir. Quieres no ponerte nervioso mientras te vigilas para detectar cada síntoma de nerviosismo. Quieres olvidar una ofensa mientras compruebas a cada momento si ya la olvidaste. Cuanto más ordenas no debo sentir esto, más atención entregas a aquello que intentas expulsar. El esfuerzo se vuelve combustible. Es como querer comprobar que una puerta está cerrada empujándola toda la noche. La puerta quizá estaba asegurada desde el principio, pero tu vigilancia convierte la duda en ocupación permanente. Entrenar la respuesta no consiste en declararle una guerra a cada emoción. Consiste en dejar de ofrecerle resistencia teatral y empezar a darle dirección. En lugar de no puedo alterarme, una instrucción más honesta sería: esto ya comenzó en mi cuerpo, pero todavía no ha decidido mi conducta. En lugar de tengo que dejar de pensar, puedes reconocer el pensamiento está aquí, no necesito seguirlo hasta el final.
En lugar de debo calmarme ahora, algo dentro de ti puede decir, voy a reducir la velocidad de lo que haga, aunque la agitación tarde un poco más en irse. Esa formulación no exige sentirte distinto antes de actuar mejor. Y ahí se rompe una dependencia antigua, la creencia de que primero debes estar bien para comportarte con inteligencia. No siempre estarás bien. Habrá mañanas en las que despiertes con una presión que no sabes nombrar. Habrá conversaciones que toquen exactamente el lugar que intentabas proteger. Habrá pérdidas frente a las cuales ninguna frase producirá consuelo inmediato. La madurez no te exige sonreír en esos momentos. Te exige no añadir una segunda tragedia fabricada por impulsividad, desprecio hacia ti mismo o decisiones tomadas desde el temblor. Sentir el primer golpe pertenece a la condición humana. Multiplicarlo mediante interpretación compulsiva es una costumbre que puede interrumpirse. Una mujer escucha a su pareja decir, «Necesito estar solo esta tarde». La frase dura 4 segundos. Su reacción interior utiliza 20 años. Recuerda las veces en que no la eligieron, la frialdad de un padre, una relación que terminó sin explicación, la sensación infantil de haber sido demasiado o insuficiente. Quiere preguntar qué ocurre, pero no pregunta para comprender. Pregunta para conseguir una garantía que calme de inmediato todo lo que acaba de despertarse. Si la respuesta no suena exactamente como espera, insiste. Cada insistencia agota al otro, cada señal de cansancio parece confirmar su temor y sin darse cuenta comienza a producir el alejamiento que pretendía evitar. Después dirá que su intuición tenía razón. No verá que una memoria antigua tomó una frase presente y la obligó a repetir un juicio que ya conocía. Esto sucede porque reaccionamos menos a las palabras actuales que al significado acumulado que les hemos asignado. El problema no está únicamente en lo que ocurre, sino en la velocidad con la que el pasado reclama jurisdicción sobre el presente. Una pausa consciente no borra la historia, pero impide que declare culpable a alguien sin pruebas. Puede preguntar, ¿esto pertenece a este momento o se parece a algo que viví antes? Esa pregunta no es una fórmula decorativa, es una separación. Y separar es una de las operaciones más importantes para no alterarse, separar el hecho del pronóstico, la sensación de la orden, el tono ajeno de tu valor, el error cometido de la persona completa, la responsabilidad de la culpa inútil, lo urgente de lo incómodo, lo que puedes hacer hoy de aquello que aún no está disponible. Cuando todo se mezcla, todo pesa a la vez. Cuando lo separas, aparece el tamaño real de cada cosa. Quizás sigas teniendo un problema, pero dejas de cargar simultáneamente el problema, todas sus posibles consecuencias, todos los fracasos anteriores y la opinión imaginaria de quienes podrían juzgarte. Nadie sostiene con claridad semejante montaña. A veces dices que quieres controlarte, pero en realidad quieres controlar a los demás para no necesitar controlarte. Quieres que respondan de cierta forma, que comprendan tus silencios, que no cambien de opinión, que midan cada palabra, que reconozcan tu esfuerzo, que cumplan los tiempos que imaginaste. Llamas paz al momento en que todos dejan de rozar tus sensibilidades. Pero eso no es paz, es obediencia ambiental. Mientras necesites que el entorno se comporte de acuerdo con tu guión, seguirás siendo vulnerable a cualquier actor que improvise. Incluso la persona que te ama fallará en ese papel. Tendrá días torpes, responderá desde su cansancio, olvidará algo importante, no adivinará lo que no dijiste. Si cada falla se interpreta como una agresión contra tu dignidad, convertirás el vínculo en un tribunal. La convivencia se llenará de pruebas, defensas y castigos pequeños. Contestar con monosílabos, retirar afecto, retrasar una respuesta para devolver la ansiedad recibida, fingir indiferencia, publicar algo para provocar, decir no pasa nada, esperando que el otro descifre que pasa todo. Estas conductas no nacen de la fuerza, nacen de la incapacidad de tolerar durante unos minutos la sensación de no tener el control. La persona que de verdad se gobierna puede expresar un límite sin montar una escena, retirarse sin castigar, pedir claridad sin mendigarla y aceptar una respuesta desagradable sin humillarse para modificarla. No se vuelve pasiva, se vuelve precisa. Hay una diferencia enorme entre no alterarte y permitir que te maltraten. El silencio usado por miedo no es serenidad. La sonrisa que esconde resentimiento no es equilibrio. Aguantar repetidamente una falta de respeto y llamarlo dominio personal solo enseña a otros que tu calma puede ser utilizada contra ti. Gobernarte significa elegir la forma, el momento y la medida de tu respuesta, no significa renunciar a responder. Puedes decir no acepto que me hables así sin gritar.
Puedes terminar una conversación sin destruir a la persona. Puedes abandonar un lugar sin redactar un discurso cruel para ganar la última palabra. Puedes denunciar una injusticia conservando el juicio. La firmeza más limpia no necesita demostrar que está furiosa para ser tomada en serio. De hecho, cuando la reacción deja de contaminar el mensaje, el límite se vuelve más visible. Ya no hay 10 acusaciones alrededor de una necesidad concreta. Ya no hay insultos que permitan al otro ignorar el asunto principal. Hay una decisión. Y las decisiones tranquilas suelen ser más difíciles de manipular que los estallidos, porque el estallido se consume, la decisión permanece. Tu organismo, sin embargo, no aprenderá esta diferencia mediante una sola comprensión. Comprender es apenas abrir la puerta. El entrenamiento ocurre en repeticiones pequeñas, especialmente cuando el asunto no parece importante. Si practicas impaciencia en cada fila, insultas mentalmente a cada conductor, revisas el teléfono cada 30 segundos y respondes de inmediato a toda incomodidad, no puedes esperar convertirte de repente en una presencia estable cuando llegue una crisis verdadera. La conducta bajo presión no suele elevarse hasta tus mejores intenciones, suele descender hasta tus hábitos más practicados. Por eso el trabajo comienza con lo mínimo. El café se derrama y observas la frase que aparece. Todo me sale mal. No necesitas pronunciar un manifiesto optimista, corriges la falsedad. Se derramó el café, limpias, continúas. El tráfico se detiene y aparece la urgencia por pelear con una realidad que no escucha tus insultos. Nombras lo comprobable. Llegaré tarde, avisas, reordenas lo que puedas. Conservas el resto de tu energía. Alguien escribe un comentario desagradable. Sientes el impulso de responder durante los primeros 30 segundos. No te declaras superior. Solo decides que ninguna respuesta escrita bajo una descarga representará tu criterio final. Esperas. Quizá contestes después, quizá elimines, quizá ignores, quizá establezcas un límite. Lo importante no es cuál opción luce más espiritual. Lo importante es que la elección no haya sido tomada por el primer impulso. Cada una de estas escenas parece insignificante, pero está formando a la persona que llegará a la conversación difícil, a la pérdida económica, al diagnóstico, a la traición, al fracaso público. Nadie construye estabilidad exclusivamente durante los incendios. La construye en la forma cotidiana de tocar lo que quema poco. Existe un momento particular en el que la alteración intenta convencerte de que pensar más equivale a resolver mejor. Te sientas frente a un problema y recorres las mismas posibilidades hasta desgastarlas. No obtienes nuevos datos, no ejecutas una acción, no consultas a nadie, no descansas para recuperar perspectiva, solo giras. Sin embargo, como hay actividad mental, sientes que estás ocupándote. La preocupación imita el trabajo, produce cansancio y el cansancio parece prueba de esfuerzo. Pero al terminar la jornada no existe avance, solo agotamiento. Pensar sirve cuando diferencia, calcula, recuerda, diseña o decide. Deja de servir cuando repite una amenaza sin añadir información. Una pregunta sencilla puede revelar la diferencia. ¿Este minuto de pensamiento está produciendo algo nuevo? Si la respuesta es no, continuar no demuestra responsabilidad. Demuestra que estás utilizando la preocupación para evitar el límite de no saber, porque no saber humilla a la parte de ti que desea garantías. La obliga a admitir que hizo lo posible y ahora debe esperar. Y esperar sin torturarse es una habilidad que pocos cultivan. Hay quien prefiere sufrir activamente antes que permanecer quieto frente a lo incierto. Cree que si deja de preocuparse, se volverá descuidado. Como si el tormento fuera una cuota que debe pagar para merecer una solución. Como si amar a alguien exigiera imaginar su desgracia. Como si tener ambición obligara a vivir con el pecho apretado. Como si relajarse fuera tentar al destino. Esa superstición emocional destruye años. No evita pérdidas, pero impide habitar los periodos en que todavía no han ocurrido. No mejora las decisiones, pero reduce el descanso necesario para tomarlas. No demuestra amor, pero vuelve pesada la convivencia. Te hace creer que la vigilancia es una forma de protección cuando en realidad muchas veces solo es un intento de negociar con aquello que no controlas. La tranquilidad no provoca tragedias. Dejar de sufrir por adelantado no vuelve más probable aquello que temes. Puedes ocuparte sin castigarte. Puedes revisar una cuenta una vez y tomar medidas, en lugar de abrirla 15 veces esperando que las cifras cambien por intimidación. Puedes acompañar a una persona enferma sin convertir cada síntoma en una despedida anticipada.
Puedes prepararte para una conversación importante, sin representarla en tu cabeza, hasta odiar a alguien que todavía no ha hablado. La preparación termina cuando ya existe un próximo paso claro. Lo que continúa después suele ser necesidad de dominio disfrazada de prudencia. Emily Coué trabajó con la idea de que la imaginación tiene una influencia inmensa sobre el modo en que vivimos una experiencia. Esto se malinterpreta cuando se convierte en una promesa ingenua de que basta pensar algo para obtenerlo. La enseñanza más sobria es otra. Las imágenes que sostienes repetidamente pueden facilitar o sabotear la conducta necesaria. Si antes de una reunión te contemplas siendo ridiculizado, buscas señales de rechazo desde el primer instante. Tu voz cambia, interpretas una pregunta como ataque, pierdes acceso a lo que sabías y luego utilizas el resultado como prueba de que tu temor era realista. Si, en cambio, no intentas imaginar una victoria perfecta, sino verte permaneciendo presente aunque aparezca tensión, preparas una ruta distinta, quizá te pongas nervioso de todos modos. La diferencia es que el nerviosismo ya no significa fracaso. Lo incluiste dentro de la escena sin entregarle el final. Esa es una práctica más fuerte que fantasear con invulnerabilidad. Imaginarte respondiendo dignamente en medio de una dificultad real. No necesitas verte como alguien a quien nada afecta. Necesitas reconocerte como alguien que puede ser afectado sin quedar secuestrado. La autosugestión madura no repite «todo está bien» cuando no lo está. Repite una orientación posible y verificable. Puedo atravesar este momento sin empeorarlo. No necesito resolver toda mi vida esta noche. Puedo esperar antes de responder. Una sensación intensa también cambia si dejo de alimentarla. Haré lo que corresponde con la información disponible. Estas frases no sustituyen la acción, la organizan, no niegan el problema, impiden que el problema colonice cada pensamiento, y para que funcionen no deben recitarse como amenazas contra uno mismo. Si repites una fórmula mientras por dentro exiges una transformación instantánea, cada repetición se convierte en examen. Compruebas si ya estás tranquilo. Descubres que no y concluyes que fracasaste. La práctica termina asociada con frustración. Coué insistía en una repetición sencilla, sin tensión excesiva de la voluntad. La razón es profundamente humana. Aquello que intentas imponer con violencia genera resistencia. Lo vemos en el sueño, en el hábito, en la concentración y en el duelo. Cuanto más te ordenas dejar de sentir, más evidente se vuelve lo que sientes. El aprendizaje sereno se parece menos a gritarle una instrucción a un soldado y más a marcar un sendero por el que regresarás muchas veces. No necesitas creer con entusiasmo artificial. Necesitas dejar de contradecir a cada instante la dirección que elegiste. Si por la mañana dices que actuarás con calma y durante el día describes cada contratiempo como insoportable, la fórmula tiene pocos minutos de práctica y el caos tiene horas. Tu conversación cotidiana es la autosugestión más persistente, lo que murmuras cuando fallas, la manera en que narras a otras personas lo que te sucede, las etiquetas que utilizas frente al espejo, la exageración automática con la que conviertes un tropiezo en destino. Allí se escriben las órdenes verdaderas. Por eso entrenarte requiere escuchar tu lenguaje sin convertir la observación en otro motivo para atacarte. Quizá descubras que dices «me desespera» 20 veces al día. No tienes que sentir vergüenza. Puedes empezar a reemplazar precisión por dramatización. Esto me incomoda, esto requiere tiempo, no me gusta, todavía no sé, cometí una equivocación, necesito descansar antes de decidir. El lenguaje exacto reduce el tamaño imaginario de las cosas sin reducir su importancia real. También hay momentos en los que la alteración no se manifiesta como grito ni pánico, se disfraza de productividad. Ordenas cajones para no enviar el correo que puede ser rechazado. Cambias una miniatura por 7ª vez para evitar publicar. Reescribes un plan porque ejecutarlo expondría tu capacidad a una medición real. Buscas otro método, otro video, otro experto, otra señal. Pareces ocupado, pero estás regulando ansiedad mediante preparativos interminables. La persona perfeccionista rara vez se percibe a sí misma como alterada. Dice que está siendo cuidadosa. Sin embargo, basta mirar su cuerpo, la incapacidad para cerrar, la irritación cuando algo no coincide con la imagen ideal, la necesidad de empezar de nuevo en lugar de continuar desde lo imperfecto. Su tormenta no hace ruido, corrige márgenes. Entrenar la estabilidad aquí significa tolerar que una acción salga al mundo sin representar todo tu valor, publicar lo suficientemente bien, entregar cuando cumple su función,
Permitir que el resultado enseñe lo que la imaginación no puede anticipar. La perfección ofrece una fantasía de inmunidad. Si lo hago impecable, nadie podrá juzgarme. Pero siempre podrán. Y aunque nadie lo haga, tú encontrarás una grieta, porque el verdadero propósito de la exigencia no era alcanzar calidad, era eliminar el riesgo emocional. Como ningún trabajo elimina ese riesgo, nunca parece terminado. La serenidad productiva acepta que hacer algo valioso incluye exponerse a resultados que no obedecerán completamente. Da lo mejor dentro de un límite y luego suelta la tarea, no porque deje de importarle, sino porque entiende que una obra retenida para evitar incomodidad termina convertida en prisión. Hay otra forma silenciosa de alteración, querer recuperar en un día todo el tiempo que sientes haber perdido. Despiertas con culpa por meses de demora y diseñas una jornada que ningún ser humano podría sostener. Quieres entrenar, trabajar 12 horas, reparar relaciones, ordenar finanzas, abandonar todos los hábitos dañinos, leer, meditar, comer perfectamente y acostarte temprano. Durante algunas horas actúas bajo la intensidad de una nueva promesa. Después el cuerpo se cansa, una tarea tarda más de lo previsto y la estructura completa cae. Entonces, no interpretas que el plan era desmedido. Lo conviertes en prueba de que careces de disciplina. Al día siguiente necesitas una promesa todavía más fuerte para compensar la vergüenza. Así alternas entre control extremo y abandono. ¿No estás construyendo constancia? Estás usando planes grandiosos para regular la angustia que te produce avanzar lentamente. El progreso lento te confronta con la realidad de que no puedes recuperar el pasado mediante castigo. Solo puedes utilizar esta hora, y una hora bien usada parece demasiado pequeña para el ego que quiere redimirse de golpe. Sin embargo, esa hora es lo único que cambia una vida. La estabilidad no tiene la intensidad de una promesa pronunciada a las 2 de la mañana, tiene la modestia de una tarea terminada al día siguiente. No pregunta cuánto puedes soportar cuando estás desesperado, pregunta qué puedes repetir cuando el entusiasmo se retire. Si quieres entrenarte para no alterarte, observa cómo organizas tus días. El cansancio, el hambre, el exceso de estímulos y la acumulación de asuntos abiertos reducen el margen entre lo que ocurre y tu reacción. No todo es una batalla filosófica. A veces estás a punto de destruir una conversación porque llevas 6 horas sin comer y 3 noches durmiendo mal. A veces crees que odias tu proyecto cuando llevas demasiados días sin salir de la misma habitación. A veces una noticia parece definitiva porque la recibiste después de una jornada saturada. Reconocer esto no trivializa tus emociones, evita convertir un estado corporal pasajero en una interpretación absoluta de tu existencia. Antes de renunciar, duerme. Antes de acusar, come. Antes de responder un mensaje que te incendió, camina sin el teléfono. Antes de decidir que perdiste el rumbo, termina una sola obligación pendiente. El cuerpo no es un accesorio de la conciencia. Participa en cada juicio. Cuidarlo forma parte del dominio personal, no como culto a la apariencia, sino como respeto por el instrumento desde el cual decides. También conviene reconocer aquello que utilizas para anestesiar la sobrecarga. El desplazamiento infinito por pantallas no siempre nace del entretenimiento. A menudo es una fuga microscópica. No quieres estar con la tarea, con el silencio, con la cuenta, con el recuerdo. Abres una aplicación y durante unos segundos otro contenido decide qué sentirás, luego otro, después otro. La atención deja de permanecer el tiempo suficiente en un lugar para completar algo o comprenderte. Cuando cierras el teléfono, la inquietud original sigue allí. Pero ahora estás más cansado, más disperso y avergonzado por el tiempo perdido. Entonces buscas otra dosis para no sentir esa vergüenza. El ciclo no se rompe mediante insultos, se rompe introduciendo fricción entre impulso y acceso. Dejar el dispositivo en otra habitación, trabajar con una sola ventana abierta, establecer una hora visible para detenerse, permitir 5 minutos de incomodidad antes de escapar. Son gestos modestos, pero enseñan algo decisivo. Una urgencia puede aparecer sin recibir obediencia instantánea. Cada vez que no tomas el teléfono en el primer impulso, no solo recuperas un minuto, entrenas el músculo que necesitarás para no tomar una decisión destructiva en el primer impulso. La estructura es la misma, cambia la magnitud. Una persona cree que su problema es la ira, pero durante todo el día practica obediencia a deseos diminutos. Si tiene ganas de comprobar algo, lo comprueba. Si siente aburrimiento, huye. Si aparece una duda, busca confirmación. Si un comentario le molesta, responde.
Llegada la crisis, pretende descubrir una capacidad de espera que nunca ejercitó. No funciona así. El autocontrol no se guarda en una caja para ocasiones especiales. Se forma en elecciones que casi nadie ve. Eso explica por qué la disciplina y la serenidad están más relacionadas de lo que parecen. La disciplina no es solo obligarte a producir, es impedir que cada variación emocional reescriba el acuerdo que hiciste contigo. Dijiste que trabajarías 1 hora, pero aparece desánimo, y conviertes el desánimo en permiso. Dijiste que no llamarías de nuevo, pero surge ansiedad y la llamas intuición. Dijiste que descansarías, pero aparece culpa y vuelves al escritorio sin poder concentrarte. En todos esos casos, el estado del momento ocupa el lugar de la decisión anterior. Entrenar el carácter significa que la emoción puede ser escuchada sin recibir automáticamente la autoridad para renegociarlo todo. A veces tendrá información válida. Tal vez el plan deba cambiar, el vínculo deba terminar, o el cuerpo necesite detenerse. Pero esa revisión debe ocurrir bajo claridad, no durante el pico. Una regla útil es no tomar decisiones permanentes para aliviar estados transitorios. No renuncies en medio de una humillación reciente. No termines una relación durante el minuto exacto de la furia. No prometas una vida entera mientras estás eufórico. No gastes para anestesiar una decepción. No reveles algo íntimo solo porque te sientes solo esa noche. Esperar no garantiza una decisión perfecta, pero permite que participe una versión más completa de ti. La versión alterada solo ve lo que reduce la presión actual. La versión reposada puede considerar el costo de mañana. Hay quien teme esa pausa porque cree que perderá valentía. En realidad, si una decisión es verdadera, suele sobrevivir a una noche. Lo que desaparece con el descanso quizá no era convicción, sino descarga. Sin embargo, no toda alteración procede del presente. A veces despiertas ya discutiendo con alguien que no está. Repites una conversación de hace 5 años y produces respuestas brillantes que llegan demasiado tarde. Te imaginas frente a quien te humilló, ahora fuerte, ahora capaz de decir lo que callaste. Hay una parte de ti intentando corregir retrospectivamente la impotencia. No lo hace para torturarte deliberadamente. Intenta cerrar una escena que quedó abierta. Pero el pasado no recibe nuevas líneas. Puedes pronunciar el discurso 100 veces y la persona de entonces no regresará para reaccionar de otra manera. La reparación debe ocurrir en el presente, comprendiendo por qué callaste, protegiendo hoy lo que entonces no pudiste proteger, dejando de repetir vínculos en los que vuelves a empequeñecerte. Recordar sin transformar conducta solo conserva el tribunal abierto. La pregunta no es qué habrías debido decir, es qué toleras ahora porque aquella experiencia te enseñó a dudar de tu derecho a poner un límite. Quizá sigues explicándote demasiado. Quizá pides perdón antes de expresar una necesidad. Quizá aceptas bromas que te hieren para no parecer susceptible. Quizá te vuelves agresivo ante cualquier señal parecida porque juraste no volver a sentirte indefenso. Tanto la sumisión como la explosión pueden nacer del mismo lugar. Una dificultad para permanecer presente cuando una relación activa una vieja vergüenza. Entrenarte no consiste en olvidar aquella escena. Consiste en impedir que el personaje que fuiste entonces responda por ti en cada conversación actual. Puedes agradecerle que intentara sobrevivir y retirarle un trabajo que ya no sabe desempeñar. Hoy tienes palabras, opciones, distancia, experiencia. Hoy puedes salir de un lugar. Hoy puedes consultar, esperar, decir no. El cuerpo puede tardar en comprender que el tiempo cambió. Por eso la práctica debe ser concreta. Cuando una situación actual active una reacción desproporcionada, no te preguntes únicamente ¿por qué soy así? Esa pregunta suele terminar en identidad y condena. Pregunta, ¿qué peligro está creyendo detectar mi organismo? Tal vez la respuesta sea abandono, ridículo, pérdida de control, insignificancia, fracaso. Luego examina, ¿qué está ocurriendo exactamente y qué recurso tengo hoy que antes no tenía? De este modo no invalidas la reacción, la actualizas. Le muestras que el parecido no equivale a repetición. Una puerta cerrándose hoy no es todas las puertas que se cerraron. Un desacuerdo no es expulsión. Un error público no es muerte social. Una persona decepcionada contigo no determina quién eres. El organismo aprende mediante experiencias repetidas de supervivencia. Atravesaste la incomodidad, no actuaste desde el pánico. Y el mundo continuó. Esa evidencia vale más que 1000 promesas grandiosas. Una de las razones por las que te alteras tanto frente a la opinión ajena es que has colocado tu identidad en una mesa de votación. Cada rostro recibe una papeleta. Si alguien aprueba, existes con tranquilidad. Si critica, debes defender todo tu valor.
Entonces cualquier comentario adquiere un peso desmedido. No escuchas una observación sobre una conducta, escuchas un veredicto sobre tu derecho a respetarte. Por eso respondes explicando cada detalle, recordando tus méritos, señalando las fallas del otro. No puedes permitir que quede una versión negativa de ti en una cabeza ajena. Pero nunca tendrás control sobre esa versión. Incluso si explicas perfectamente, alguien puede malinterpretarte. Incluso si actúas con nobleza, alguien puede llamarte egoísta porque tu límite interrumpió su comodidad. Incluso si reconoces un error, alguien puede usarlo para reducirte. La libertad comienza cuando renuncias al trabajo imposible de administrar todas las percepciones. Tu responsabilidad es examinar si hay verdad útil en lo que escuchas. Si la hay, corriges sin derrumbarte. Si no la hay, permites que la opinión permanezca donde nació. No necesitas entrar en cada mente a limpiar tu nombre. La reputación importa en ciertos contextos, pero la obsesión por ser comprendido termina volviéndote manipulable. Basta una acusación para que abandones tus límites intentando probar que eres bueno. Basta que alguien te llame frío para que vuelvas a entregar lo que habías decidido proteger. Basta que te digan fracasado para que tomes riesgos estúpidos con tal de demostrar lo contrario. Quien conoce sus criterios escucha, revisa y decide. Quien vive en juicio externo reacciona. Esta diferencia también aparece frente a los errores. Algunas personas no pueden admitirlos porque el error produce una alteración insoportable. Lo niegan, lo justifican, cambian el tema o atacan a quien lo señaló. Parece orgullo, pero debajo suele haber fragilidad. Si equivocarse significa volverse indigno, cada fallo debe ser borrado. La persona estable puede decir «me equivoqué», porque no confunde una acción incorrecta con una identidad condenada. Repara antes, aprende más y desperdicia menos energía protegiendo una imagen imposible. La paz requiere una relación más sobria con la imperfección. No esa frase amable de que todos fallamos, usada para evadir consecuencias, sino la disposición a mirar exactamente lo ocurrido sin inflarlo ni minimizarlo. ¿Qué hiciste? ¿A quién afectó? ¿Qué puedes reparar? ¿Qué sistema evitará repetirlo? ¿Qué parte no está bajo tu control? Cuando respondes esas preguntas, la culpa deja de ser un pantano y recupera su función, señalar una discrepancia entre tus actos y tus valores. Después de reparar y aprender, continuar castigándote no añade moralidad. A veces incluso es otra forma de ego porque mantiene el foco sobre cuánto sufres tú en lugar de cuánto necesita el daño una respuesta concreta. Hay personas que piden perdón durante años, pero no cambian el hábito. Su remordimiento es intenso y estéril. Se alteran cada vez que recuerdan, se insultan, lloran, prometen, y al calmarse regresan a la misma estructura. Sentir más no siempre significa asumir más. La responsabilidad real suele ser menos dramática, establecer límites, pedir ayuda, devolver dinero, modificar una rutina, aceptar una consecuencia, dejar de exponerse a una situación en la que ya saben cómo actúan. La emoción quiere absolución, la conducta necesita reforma. Si deseas entrenarte, mide menos la intensidad de tus propósitos y más la evidencia de tus sistemas. No digas solamente que controlarás tu respuesta, decide qué harás cuando aparezca. Si una conversación sube de tono, bajarás la velocidad de tu voz. Si recibes una noticia que te sacude, no enviarás mensajes durante 10 minutos. Si una idea insiste durante la noche, la escribirás y pospondrás su revisión hasta una hora concreta. Si alguien cruza un límite, utilizarás una frase breve en lugar de reunir 20 acusaciones. Si el impulso de abandonar una tarea aparece, trabajarás 5 minutos más antes de revisar la decisión. Estas acciones funcionan porque no dependen de lograr un estado emocional perfecto. Son puentes preparados antes de la crecida. Cuando el agua sube, no necesitas inventar el camino. Lo recorres. Puede parecer mecánico, pero al principio toda habilidad necesita estructura. Nadie aprende a conducir confiando exclusivamente en inspiración. Se repiten movimientos hasta que la atención deja de gastarse en cada uno. Del mismo modo, puedes repetir una forma de atravesar la agitación hasta que el cuerpo reconozca otra salida. Primero resulta artificial. Estás acostumbrado a considerar auténtica cualquier reacción espontánea. Pero lo espontáneo no siempre es verdadero. Muchas veces solo es antiguo. Un insulto aprendido puede salir espontáneamente. Una defensa infantil puede aparecer espontáneamente. Una sospecha repetida puede sentirse espontánea. La autenticidad no consiste en obedecer lo primero que surge. Consiste en actuar de acuerdo con lo que reconoces como verdadero después de examinarlo.
Puede que tu respuesta más honesta tarde 20 minutos en aparecer. Merece la espera. También debes aprender a detectar el momento anterior a la historia. Primero ocurre una señal física, presión en el pecho, calor en el rostro, nudo en el estómago, hombros elevados, respiración corta. Milisegundos después llega una explicación. ¿Me están faltando al respeto? Algo malo viene, voy a perderlo, no puedo soportarlo. Si capturas la señal antes de fusionarte con la explicación, obtienes una oportunidad. No necesitas saber inmediatamente por qué está allí. Baja los hombros, apoya los pies, exhala más largo de lo que inhalas, mira 3 objetos concretos, reduce el movimiento. Estas acciones no resuelven el conflicto, pero recuerdan al organismo que todavía existe un lugar, un suelo y un presente. La imaginación había trasladado todo hacia una amenaza. Los sentidos devuelven coordenadas. Luego puedes pensar. No conviertas esta práctica en ritual mágico. Respirar no pagará una deuda ni cambiará una decisión ajena. Su función es impedir que la descarga utilice tus manos y tu boca antes de que vuelva el criterio. A veces bastarán segundos. Otras veces necesitarás retirarte, dormir o hablar con alguien confiable. El objetivo no es presumir que puedes procesarlo todo solo. Pedir apoyo también puede ser una respuesta gobernada. La diferencia está en el uso que haces del otro. Puedes buscarlo para obtener claridad o para reclutarlo dentro de tu indignación. Puedes contarle un conflicto para escuchar otra perspectiva o para que confirme que eres completamente inocente y el ausente completamente monstruoso. Cuando estás alterado, la narración se vuelve selectiva. Omite el tono que usaste, la promesa que incumpliste, el contexto que no conoces. Presenta cada detalle de manera que la emoción parezca inevitable. Un amigo que solo valida esa versión puede ayudarte a sentirte mejor y a actuar peor. El acompañamiento honesto no siempre ofrece la respuesta que calma más rápido. A veces pregunta qué parte te corresponde, qué sabes realmente y qué decisión respetarás mañana. Elige personas que no utilicen tu momento vulnerable para alimentar su propia amargura. Y aprende a ser también ese tipo de compañía para ti, cercana, pero no cómplice de toda interpretación. Hay días en que el primer acto de gobierno será admitir: hoy no soy una fuente confiable para conclusiones absolutas. No significa despreciarte. Significa reconocer que estás agotado, enfermo, recién herido o bajo una presión excepcional. Del mismo modo que no conduces igual bajo una tormenta, no decides igual bajo una sobrecarga. Reduces velocidad, aumentas distancia, pospones maniobras innecesarias. Esta humildad evita daños enormes. Sin embargo, a algunas personas les ofende la idea de desconfiar temporalmente de lo que sienten. Han aprendido que validar una emoción significa aceptar como cierto todo lo que afirma, pero una emoción puede ser legítima y su interpretación estar equivocada. Puedes sentir rechazo sin haber sido rechazado, puedes sentir peligro en un lugar seguro, puedes sentir culpa por decir no, puedes sentir indiferencia durante un duelo, porque el organismo se protege. La sensación merece atención, la historia requiere verificación. Si unes ambas sin examen, te vuelves prisionero de una evidencia interior que no siempre describe el exterior. Si las separas con crueldad y dices «esto es absurdo», aumentas el conflicto. La posición madura sostiene 2 verdades. Esto que siento es real en mí y todavía debo averiguar qué significa. Esa frase abre espacios sin negar nada. No alterarte por nada no debe entenderse de forma literal y deshumanizada, como si el ideal fuera atravesar una muerte, una injusticia o una traición con el rostro inmóvil. Hay sucesos que deben conmoverte. La indignación puede señalar una violación, la tristeza honra una pérdida, el temor puede advertir un riesgo, la conmoción muestra que estás vivo y vinculado. El entrenamiento no busca eliminar la capacidad de ser tocado, sino impedir que cualquier cosa, por pequeña o grande que sea, tenga derecho ilimitado sobre tu conducta, tu identidad y la totalidad de tus días. Una pérdida puede doler sin convertirte para siempre en la pérdida. Una traición puede modificar tu confianza sin obligarte a sospechar de cada persona. Una injusticia puede exigirte acción sin consumir todas las habitaciones de tu vida. Incluso el duelo necesita momentos en los que comes, te bañas, respondes una llamada, observas el cielo sin sentir que traicionas a quien ya no está. La estabilidad no niega la profundidad de lo vivido. Le ofrece una casa que no se derrumba alrededor. A veces la alteración persiste porque crees que calmarte equivaldría a perdonar demasiado pronto.
Conservas la rabia para no minimizar lo ocurrido. Temes que, si dejas de repetir la ofensa, perderás la fuerza para protegerte. Pero la memoria no necesita veneno permanente para conservar una lección. Puedes recordar con exactitud sin revivir la escena cada mañana. Puedes no reconciliarte y aún así dejar de discutir internamente. Puedes comprender las causas de alguien sin devolverle acceso. Puedes perdonar, si esa palabra tiene sentido para ti, sin negar consecuencias. O puedes no usarla y simplemente decidir que el hecho ya no administrará tu atención diaria. La rabia fue quizá necesaria para levantarte, salir, denunciar o poner un límite. Pero una emoción que sirvió como vehículo no debe convertirse en domicilio. Si sigues viviendo allí, la persona que te dañó continúa organizando tus horarios sin estar presente. Recuperar la calma no la absuelve, te devuelve territorio. También existe una alteración que se alimenta de comparación. Ves el resultado ajeno y todo tu proceso parece encogerse. Una persona publica un logro y de inmediato revisas tus retrasos. No conoces su costo, su punto de partida, sus apoyos, sus errores privados, ni lo que desea sacrificar. Aún así, utilizas una imagen de segundos como medida completa de tu vida. El cuerpo recibe el mensaje de que llegaste tarde. Entonces, trabajas con desesperación o abandonas para no presenciar la distancia. En ambos casos dejas de ver el próximo paso real. La comparación no siempre nace de envidia, a veces es una búsqueda torpe de orientación. Quieres saber si vas bien. El problema es elegir como reloj el calendario de otra persona. Tu progreso debe medirse contra compromisos específicos. Lo que publicaste, aprendiste, ahorraste, practicaste, reparaste o dejaste de repetir. Si el avance ajeno contiene información útil, estudia el método. Si solo produce una humillación sin dirección, retira la mirada. No todo lo visible merece entrada constante. Elegir lo que consumes también es cuidar la calidad de tus reacciones. Una conciencia expuesta todo el día a escándalos, tragedias, opiniones furiosas y éxitos editados, termina percibiendo el mundo como una sucesión de emergencias. Después se pregunta por qué no puede concentrarse en una tarea tranquila. Tu atención ha sido entrenada para saltar hacia lo más intenso. La calma le parece aburrida porque no ofrece el mismo impacto. Tendrás que reaprender a permanecer donde nada explota. Una página, una conversación sin teléfono, una comida, una caminata, una hora de trabajo. Al principio sentirás inquietud. No significa que la práctica esté fallando. Significa que estás percibiendo la dependencia que antes permanecía escondida bajo estímulos constantes. Quédate un poco más. No para demostrar dureza, sino para enseñarle al organismo que la ausencia de novedad no es una amenaza. De esa capacidad nace una forma de riqueza interior, poder estar donde estás sin exigir que cada minuto te rescate de ti. Quien no soporta el silencio entrega fácilmente su atención al ruido. Quien no tolera la espera acepta cualquier respuesta. Quien no soporta estar solo vuelve a vínculos que lo disminuyen. Quien no tolera sentirse principiante abandona antes de adquirir habilidad. Buena parte de la vida se decide por el grado de incomodidad que puedes atravesar sin traicionar lo que sabes. Eso es más concreto que hablar de fuerza mental. La fuerza no siempre se nota en grandes hazañas. Puede ser no revisar si te contestaron. Puede ser permanecer sentado frente a una tarea cuando la inseguridad pide otra preparación. Puede ser escuchar una crítica completa sin fabricar la defensa mientras el otro habla. Puede ser regresar al día siguiente después de una mala jornada sin organizar una ceremonia de desprecio contra ti. Puede ser aceptar que no recibirás la explicación que merecías y aún así cerrar una etapa. Puede ser cobrar lo justo aunque temas desagradar. Puede ser decir necesito ayuda antes de colapsar. Ninguna de estas acciones elimina la incomodidad. La atraviesa con dirección. Coe entendía que la imaginación repetida podía trabajar a favor de la persona cuando dejaba de utilizarse para ensayar derrotas. Antes de dormir, muchos hacen exactamente lo contrario. Organizan una sala de proyección donde se repite lo peor del día y se adelanta lo peor del siguiente. El cuerpo está acostado, la persona continúa compareciendo ante conversaciones, deudas y escenarios. Si deseas utilizar ese momento de otra manera, no necesitas fabricar imágenes grandiosas. Revisa una escena concreta en la que te alteraste y no la uses para juzgarte. Reprodúcela con una pequeña modificación. Te ves haciendo una pausa, preguntando antes de asumir, bajando el tono, posponiendo el mensaje, levantándote de la mesa diciendo una frase clara. No cambies a los demás dentro de la escena. No imagines que de repente te comprenden, piden perdón o actúan como deseas.
Entrena tu respuesta, no su obediencia. De lo contrario, la visualización seguirá fortaleciendo la fantasía de control externo. El valor de este ensayo está en familiarizarte con una conducta que aún no surge fácilmente. Un músico repite pasajes antes del concierto. Un atleta ensaya movimientos. Tú puedes ensayar dignidad para los lugares donde sueles perderla. Al día siguiente quizá no actúes exactamente así, pero habrás abierto una alternativa. La repetición convierte alternativas en rutas accesibles. También puedes anticipar una situación probable y decidir una intención estrecha. No, mañana nada me afectará, porque esa promesa se rompe al primer contratiempo. Mejor, cuando reciba una interrupción, terminaré la frase antes de responder. Si aparece una crítica, haré una pregunta antes de justificarme. Si me siento atrasado, elegiré una tarea en lugar de castigarme. Las instrucciones pequeñas sobreviven mejor bajo presión y cuando sobreviven producen confianza. La confianza real no es pensar que todo saldrá bien. Es acumular evidencia de que puedes responder aunque algo salga mal. Cada vez que atraviesas un momento difícil sin destruir lo que te importa, esa evidencia crece. No necesitas repetirte que eres invencible. Recuerdas que ya esperaste, ya reparaste, ya dijiste no, ya soportaste una mirada incómoda, ya comenzaste de nuevo sin anunciarlo. Entonces, la próxima alteración encuentra una historia distinta. Ya no eres únicamente la persona que se desborda. También eres quien ha regresado. Conviene llevar un registro sobrio de esos regresos, porque la memoria bajo estrés tiene un sesgo cruel. Recuerda con claridad las caídas y minimiza los momentos en que actuaste mejor. Al final del día, puedes identificar una sola situación en la que introdujiste un segundo de libertad. Quizá sentiste ganas de interrumpir y escuchaste hasta el final. Quizá revisaste una preocupación una vez menos. Quizá te hablaste con precisión después de equivocarte. No conviertas esto en una búsqueda obsesiva de rendimiento emocional. Se trata de mostrarle a tu atención que el cambio ya está ocurriendo en conductas específicas. El organismo aprende de lo que señala repetidamente. Si solo registras tus fallas, refuerzas la identidad de alguien incapaz de gobernarse. Si solo celebras y niegas los tropiezos, pierdes honestidad. Necesitas ambas cosas, evidencia del avance y examen de lo que aún te domina, sin insulto, sin indulgencia. Como quien observa un mecanismo para comprender dónde se atasca, habrá patrones que requieran más que disciplina individual. Si una reacción es intensa, persistente, está vinculada con experiencias traumáticas o te lleva a lastimarte, aislarte, consumir de forma destructiva o poner a otros en riesgo, buscar ayuda profesional no contradice el dominio personal, lo expresa. Hay circuitos que se formaron bajo condiciones que no elegiste y que quizá necesiten un espacio seguro, conocimiento especializado y tiempo. La autosugestión puede acompañar, pero no debe utilizarse para culparte por síntomas que no desaparecen con frases. Ninguna enseñanza seria debería convertir el sufrimiento en evidencia de una práctica insuficiente. Eres responsable de buscar caminos, no culpable de haber desarrollado estrategias para sobrevivir. Algunas de esas estrategias ahora causan problemas, pero en otro momento quizá fueron lo único disponible. Comprender su origen permite retirarlas sin odio. La reacción exagerada fue tal vez una alarma que aprendió a sonar demasiado pronto. No tienes que romper la alarma a golpes. Debes recalibrarla mediante seguridad, límites, exposición gradual, descanso, conversación y nuevas experiencias. La paciencia aquí no es pasividad, es respeto por la velocidad real del aprendizaje. Querer sanar una respuesta en 3 días puede ser otra manera de alterarte por ella. Observas que vuelves a caer y conviertes la caída en prueba de que nada funciona. Pero si practicaste durante décadas una forma de reaccionar, resulta injusto exigir que desaparezca después de una semana de conciencia. El cambio puede notarse primero en detalles menos espectaculares. Todavía te irritas, pero no insultas, todavía temes, pero haces la llamada, todavía piensas en exceso, pero detectas antes el círculo. Todavía respondes mal, pero reparas en 1 hora y no después de 6 meses. No desprecies esas diferencias. Allí se está modificando la trayectoria. Una curva mínima sostenida cambia el destino más que una explosión de voluntad abandonada. También tendrás retrocesos en días de pérdida, enfermedad o agotamiento. No significan que todo regresó al inicio. Una habilidad no deja de existir porque bajo condiciones extremas se vuelva más difícil usarla. Retoma lo básico, reduce demandas. Vuelve a separar el hecho de la historia, cuida el cuerpo, pide espacio, ejecuta la siguiente acción concreta. El orgullo quiere recuperar de inmediato el nivel anterior.
La sabiduría trabaja con la capacidad disponible. Hay una severidad escondida en quienes exigen control absoluto sobre sí mismos. Quieren no enojarse nunca, no dudar, no llorar, no necesitar, no sentirse afectados. Su ideal de serenidad se parece a la desaparición. Tal vez crecieron en lugares donde sentir traía consecuencias, donde una necesidad era recibida como carga, donde equivocarse provocaba humillación. Ahora persiguen una calma perfecta porque creen que solo serán seguros si dejan de ser humanos, pero la estabilidad no exige amputarte, puedes necesitar compañía sin convertirla en dependencia. Puedes llorar sin perder dirección, puedes sentir celos y decidir no vigilar. Puedes enojarte y no degradar, puedes tener un día improductivo sin redactar una identidad de fracaso. El dominio no consiste en no experimentar impulsos, sino en relacionarte con ellos sin confundirlos con mandatos. Un pensamiento es una aparición, no un juramento. Una sensación es información parcial, no una constitución. Un deseo es una fuerza, no una autoridad. Cuando comprendes esto en la práctica, ya no debes discutir con todo lo que surge. Algunas ideas pasan porque no encontraron conversación. Antes las interrogabas, las combatías, buscabas su origen, comprobabas si seguían allí. Así les dabas horas. Ahora puedes notar, mi cabeza está ofreciendo otra vez esta posibilidad. No es necesario completar la película. Regresas a lo que tienes delante. Quizá vuelva 10 veces. Regresas 11. Esa repetición humilde es el entrenamiento. No sentir una victoria espectacular puede hacerte pensar que no está ocurriendo nada, pero cada regreso interrumpe un hábito. La atención se fortalece al volver, no al permanecer perfecta. Esto sirve también durante una discusión. Te descubrirás elaborando el próximo ataque mientras la otra persona habla. Regresa a la frase actual. Notarás que deseas usar una palabra absoluta. Siempre, nunca, todo, nada. Regresa al hecho específico. Sentirás el impulso de reunir errores antiguos para aumentar el peso de tu argumento. Regresa al asunto presente. Quizá la otra persona no haga lo mismo. Tu claridad no depende de su cooperación. Puedes mantenerte en el tema y, si la conversación se vuelve imposible, detenerla. No estás obligado a demostrar serenidad permaneciendo en un intercambio destructivo. A veces gobernarte es marcharte antes de convertirte en alguien que después tendrás que justificar. No amenaces con irte. Vete con una frase concreta y una hora posible para retomar si corresponde. El cuerpo aprenderá que retirarse, con respeto, es una opción distinta a atacar o someterse. En la vida diaria, muchos conflictos escalan porque nadie tolera quedar momentáneamente incomprendido. Ambos hablan para corregir la imagen que el otro tiene. Ninguno escucha, cada interrupción se vive como borramiento y las voces suben para recuperar existencia. La persona entrenada puede soportar unos minutos sin ser comprendida del todo. Escucha primero, no por inferioridad, sino porque comprender el mapa ajeno mejora su respuesta. Después habla sin convertir el volumen en prueba. Si no es escuchada, toma nota de esa realidad. No intenta arrancar receptividad de alguien que no la ofrece. La aceptación de ese límite puede doler, pero evita horas de degradación mutua. No todas las conversaciones logran reparación. No todas las personas poseen la capacidad o la voluntad de encontrarte. La calma incluye aceptar esa información y decidir en consecuencia. Tu paz no dependerá siempre de alcanzar un cierre compartido. A veces el cierre es reconocer que continuar explicándote solo prolonga el mismo patrón. Esto resulta especialmente difícil para quien fue acusado injustamente. El deseo de limpiar su nombre puede consumirlo. Reproduce los hechos. Imagina testigos. Redacta mensajes. Busca el momento perfecto para revelar la verdad. En ciertos casos será necesario presentar pruebas y defenderse. Hazlo con método, pero después de utilizar los canales disponibles, llega un punto en que la persecución de una absolución total empieza a devorar la vida que pretendías proteger. Algunas personas conservarán una versión equivocada. El costo de corregirlas a todas sería convertirte en prisionero de su opinión. Debes decidir qué reputación necesita una respuesta práctica y qué rumor solo pide hambre de atención. La serenidad no es indiferencia ciega, es proporción. Da a cada asunto el tiempo que merece, no el tiempo que reclama mediante intensidad. Algo puede gritar dentro de ti, y aún así no ser prioritario. Una tarea silenciosa puede ser más importante que el mensaje que vibra. Un compromiso contigo puede merecer más que una discusión en Internet. Aprender a jerarquizar es otra forma de no alterarse. La alteración declara que lo más reciente es lo más urgente y que lo más intenso es lo más verdadero.
La claridad pregunta por consecuencias, valores y plazos. Si no eliges prioridades antes de que llegue el ruido las elegirá. Por eso una jornada necesita pocas decisiones previas. ¿Qué debe terminar hoy? ¿Qué puede esperar? ¿Qué no merece respuesta? ¿A qué hora dejas de trabajar? ¿Qué conversación no tendrás bajo cansancio? Estas definiciones protegen la atención de la negociación constante. Cada negociación consume voluntad, y cuando la voluntad se agota, los impulsos hablan más fuerte. El orden externo no resuelve todos los conflictos interiores, pero reduce provocaciones innecesarias. Tener cuentas registradas es menos angustiante que evitar mirarlas. Definir horarios es más amable que sentirse siempre trabajando y siempre atrasado. Guardar un objeto en el mismo lugar evita convertir una mañana en insultos contra ti. Preparar lo necesario la noche anterior impide que la prisa gobierne desde el amanecer. La espiritualidad, que desprecia estos detalles, termina pidiendo milagros para desórdenes que necesitaban calendario. Hay algo profundamente espiritual en cumplir una pequeña promesa cuando nadie mira, no porque el universo premie la disciplina con favores, sino porque cada cumplimiento reduce la distancia entre lo que dices y lo que haces. Esa distancia es una fuente constante de ruido. Cuando prometes demasiado y cumples poco, dejas de confiar en tu propia voz. Entonces necesitas emociones cada vez más intensas para creer en un nuevo comienzo. Cuando prometes menos y cumples con regularidad, tu palabra interior recupera peso. Una instrucción como esperaré antes de responder empieza a resultar creíble, porque ya has visto obediencia en asuntos pequeños. La autosugestión necesita esa alianza con la conducta. De lo contrario se vuelve decoración verbal. No puedes repetir tranquilidad y alimentar deliberadamente situaciones que te desorganizan, dormir junto al teléfono, permanecer en conversaciones que sabes destructivas, revisar perfiles que te disparan comparación, consumir sustancias que agravan tu impulsividad, aceptar compromisos que ya sabes que no podrás cumplir. Las palabras orientan, el entorno sostiene o contradice. Cambiar el entorno no es cobardía. Un árbol joven necesita protección antes de soportar tormentas. Puedes bloquear una cuenta, salir de un grupo, limitar noticias, establecer una distancia, pedir que no te contacten de cierta forma. Con el tiempo quizá puedas exponerte sin perderte, pero no hay virtud en colocarte repetidamente frente a aquello que explota tus patrones mientras aún estás aprendiendo a regularlos. La fortaleza no se mide por cuánta tentación toleras, sino por la inteligencia con que proteges lo que quieres construir. Sin embargo, tampoco puedes diseñar una vida completamente libre de fricción. Si evitas todo lo que te incomoda, la tolerancia disminuye y el mundo se vuelve cada vez más amenazante. Necesitas una exposición elegida, gradual y con propósito. Tener la conversación pendiente en un momento preparado, permanecer unos minutos con la incertidumbre antes de pedir confirmación. Publicar algo sin revisar compulsivamente la reacción. Decir no y permitir que el otro se decepcione. Esperar una hora antes de comprobar un resultado. Cada acto amplía la capacidad. La clave está en que tú eliges el entrenamiento, no te arrojas al extremo para probar valor. Quien intenta demostrar que ya está curado suele exponerse de forma brutal, colapsa y utiliza el colapso como nueva condena. La práctica sabia trabaja en el borde, no en el abismo. Avanza lo suficiente para aprender que puedes sostenerte y descansa lo suficiente para integrar lo aprendido. Habrá personas que interpreten tu nueva pausa como distancia. Estaban acostumbradas a obtener reacción inmediata, explicación extensa o disponibilidad constante. Cuando dejas de responder desde la culpa, quizá digan que cambiaste. Tienen razón. Cambiaste el acceso que antes conseguían mediante presión. No necesitas convertirlas en villanas. A veces simplemente aprendieron tu patrón y organizaron la relación alrededor de él. Tú también participaste. Modificarlo provocará resistencia. Si antes resolvías cada crisis ajena, cuando pongas límites, alguien sentirá abandono. Si antes cedías después de una discusión, cuando mantengas una decisión, alguien elevará el conflicto. No uses esa resistencia como prueba de que el límite es equivocado. Examina su contenido, pero observa también la estructura. ¿La persona está expresando una necesidad legítima o intentando restaurar una ventaja? La serenidad permite mirar sin demonizar ni rendirte. Puedes decir, entiendo que esto te afecte y mi decisión se mantiene. Esa frase contiene humanidad y firmeza. No necesita un ensayo defensivo. Cuanto más explicas un límite, más puntos ofreces para negociarlo. La explicación adecuada informa, la explicación compulsiva pide permiso.
Entrenar tu respuesta incluye tolerar que alguien no apruebe una elección correcta para ti. La desaprobación no siempre señala egoísmo. A veces señala que dejaste de funcionar de una manera útil para otros. También deberás tolerar tu propia culpa condicionada. Quizá digas no y pases horas sintiendo que hiciste algo malo. No corras a deshacer el límite solo para eliminar esa sensación. La culpa puede ser un eco de antiguas reglas. Debo estar disponible. Si alguien está triste es mi responsabilidad. Si me elijo, lastimo. Espera, revisa los hechos. Si actuaste con respeto y proporcionalidad, permite que la culpa exista sin convertirla en corrección automática. Con repeticiones, aprenderá que protegerte no produce la catástrofe que anticipaba. Este proceso revela una verdad incómoda. A veces no te alteras porque algo sea insoportable, sino porque nunca permaneciste junto a esa sensación el tiempo suficiente para descubrir que podía cambiar sola. Siempre llamaste, gritaste, comiste, compraste, revisaste o escapaste antes de observar su curva. Creíste que sería eterna porque jamás viste su final natural. Una emoción sube, se modifica, se mezcla con otras y desciende si no recibe combustible constante. No siempre ocurre rápido y ciertos estados requieren apoyo, pero la intensidad no permanece idéntica. Puedes comprobarlo en episodios cotidianos. Cuando aparezca un impulso, mira la hora. No hagas inmediatamente lo habitual. Describe las sensaciones sin dramatizarlas. Presión, calor, movimiento, tensión. Observa qué pide la urgencia. Espera 10 minutos mientras haces algo neutral. Luego vuelve a medir. Tal vez continúe, pero ya no será exactamente la misma. Acabas de obtener evidencia de que el impulso cambia sin obediencia. Esa evidencia debilita la frase «no puedo evitarlo». Podías no eliminarlo, pero sí evitar convertirlo en acción durante 10 minutos. Mañana quizás sean 12. La libertad comienza en medidas más pequeñas de lo que el orgullo acepta. No necesitas conquistar toda reacción, necesitas interrumpir una secuencia. El acontecimiento ocurre, aparece la interpretación, el cuerpo se activa, surge el impulso, ejecutas la conducta y llegan las consecuencias. Puedes intervenir en varios puntos, verificar la interpretación, regular el cuerpo, retrasar el impulso, cambiar la conducta, reparar la consecuencia. Incluso si no lograste intervenir al principio, todavía puedes hacerlo después. Haber elevado la voz no te obliga a continuar. Puedes detenerte en mitad de la frase y decir «no quiero seguir hablando desde aquí». Haber enviado un mensaje equivocado no te obliga a justificarlo. Puedes reconocer. Haber perdido una mañana no obliga a perder la tarde. Esta capacidad de detener una caída en curso es esencial. Muchas personas, al fallar una vez, sienten que el día quedó moralmente arruinado. Como comieron algo fuera del plan, abandonan toda la semana. Como llegaron tarde, dejan de presentarse. Como reaccionaron mal, siguen reaccionando porque ya da igual, no da igual. El siguiente minuto conserva su valor aunque el anterior haya sido torpe. La estabilidad no es una línea sin interrupciones. Es la velocidad con que dejas de utilizar una caída como permiso para caer más. La vergüenza suele prolongar lo que el error empezó. Te dice que ya revelaste quién eres, que no tiene sentido corregir ahora, que los demás notarán tu incoherencia. Pero detenerte no es incoherencia. Es conciencia entrando tarde, y tarde sigue siendo mejor que nunca. Puedes aprender a respetar esa entrada. Con el tiempo llegará antes. Hay noches en que nada de esto parecerá suficiente. Una noticia habrá movido el suelo. Una persona no volverá. Un resultado cerrará una puerta. En esos momentos, la instrucción puede reducirse a lo más elemental. No hacerte daño, no aislarte por completo, beber agua, avisar a alguien, posponer decisiones, atravesar la hora. La mente busca una explicación total porque cree que comprender reducirá el golpe. Tal vez no exista todavía. No tienes que encontrar sentido la misma noche en que algo se rompe. Exigir significado inmediato puede ser otra forma de no permitir que la realidad sea lo que es. Algunas experiencias solo pueden ser sostenidas antes de ser comprendidas. La dignidad de ese momento no está en pronunciar palabras brillantes. Está en sobrevivir sin añadir crueldad contra ti. Mañana habrá otras capacidades. Hoy quizás solo exista el siguiente gesto. Esa reducción no es derrota. Es inteligencia ante el peso real. Con el paso del tiempo descubrirás que no alterarte tampoco significa conservar siempre una expresión seria y medida. La alegría intensa, el entusiasmo y la esperanza también pueden arrastrarte hacia decisiones ciegas. Prometes más de lo posible porque todo parece fácil. Idealizas a alguien porque te hizo sentir visto. Inviertes sin revisar porque una oportunidad produce euforia.
Cuentas un plan antes de trabajarlo y recibes una recompensa social que sustituye parte del impulso para ejecutarlo. El dominio incluye no ser gobernado por emociones agradables. Puedes disfrutar sin firmar de inmediato, celebrar sin comprometer el futuro, enamorarte sin abandonar la observación, sentirte inspirado y aún así comenzar por una tarea pequeña. La euforia puede mentir con una voz más seductora que el miedo. Te dice que esta vez no necesitas proceso, que encontraste la excepción, que la intensidad es evidencia. Esperar también protege lo bueno. Si una oportunidad es sólida, tolerará preguntas. Si un vínculo es sano, tolerará tiempo. Si una idea vale la pena, seguirá mereciendo trabajo cuando desaparezca el entusiasmo inicial. No rebajes la alegría, dale raíces. La persona entrenada no vive menos, vive sin hipotecar mañana para intensificar hoy. Esta sobriedad puede parecer poco emocionante desde afuera, pero produce una libertad que el impulso desconoce. Ya no debes reparar constantemente decisiones tomadas para escapar o exaltarte. Tu energía empieza a quedar disponible para construir, y cuando construyes desde continuidad, algunos problemas que antes parecían psicológicos disminuyen. La autoestima no mejora solo mediante pensamientos amables, mejora cuando observas que puedes confiar en ciertas conductas tuyas. La ansiedad no desaparece únicamente mediante comprensión, disminuye cuando reduces asuntos evitados y compruebas que sabes afrontarlos. La culpa pierde fuerza cuando reparas. La confusión se aclara cuando eliges un criterio y lo pruebas. La disciplina deja de ser violencia cuando se convierte en protección contra estados pasajeros. Por eso el entrenamiento interior debe tocar el calendario, el dinero, las conversaciones, el descanso, el consumo, los espacios y las promesas. Si permanece solo en frases, se evapora al contacto con el día. Una práctica inspirada en QE puede comenzar y terminar con palabras, pero debe vivir entre ambas en decisiones visibles. Al despertar una orientación sencilla, hoy no obedeceré inmediatamente todo lo que sienta. Durante el día, pausas concretas. Por la noche, una revisión sin juicio. ¿Dónde fuiste arrastrado? ¿Dónde regresaste? ¿Qué ajustarás mañana? No necesitas convertir cada jornada en terapia exhaustiva. 5 minutos bastan si eres preciso. La repetición diaria tiene más fuerza que una sesión intensa seguida de olvido, y evita usar la práctica para vigilarte de manera obsesiva. Si te preguntas cada minuto si estás tranquilo, has convertido la tranquilidad en otra evaluación. Vive, trabaja, conversa. Cuando notes que la reacción toma el volante, interven, después continúa. La meta no es contemplarte controlándote, sino participar más plenamente en tu vida. Con el tiempo tal vez otros noten que tardas más en enfadarte, que explicas menos, que decides mejor. No hagas de sus comentarios una nueva identidad. El cambio más profundo será privado. Ya no sentirás que cada pensamiento merece audiencia. Distinguirás el ruido antes de convertirlo en destino. Sabrás que puedes atravesar una incomodidad sin correr a destruirla o a destruirte. Habrá un silencio nuevo entre lo ocurrido y lo que haces. En ese silencio no siempre encontrarás paz. A veces habrá temblor, ganas de llorar, argumentos, viejos recuerdos, pero también estarás tú, no como una voz grandiosa, sino como una presencia capaz de decir: todavía no responderé, todavía no concluiré, todavía no abandonaré, todavía no convertiré esta hora en toda mi historia. Ese todavía no puede salvar relaciones, trabajos, dinero, años, y en ciertos momentos puede salvarte de una versión de ti que solo aparece cuando el dolor tiene prisa. Después vendrá el ahora sí hablaré, cuando pueda nombrar el hecho sin incendiar todo alrededor, ahora sí decidiré, cuando la decisión no sea una anestesia. Ahora sí me retiraré porque ya comprobé que permanecer me daña. Ahora sí pediré ayuda porque reconocer el límite también es fortaleza. Ahora sí descansaré sin usar el descanso como abandono. Ahora sí volveré sin exigir sentirme completamente listo. El entrenamiento verdadero no termina en contención, conduce a una acción más limpia. Si solo pausas y nunca actúas, acumularás resentimiento y llamarás calma a la postergación. La pausa existe para que la respuesta represente tus valores. Debes hablar, trabajar, poner límites, corregir, pagar, entregar, disculparte, marcharte o permanecer según corresponda. La serenidad sin acción se vuelve evasión elegante. La acción sin serenidad se vuelve descarga. Necesitas ambas. Esta unión modifica la relación que tienes con el poder. Antes creías que tener poder era conseguir que nada te afectara o que todos respetaran tus expectativas.
Ahora comprendes que consiste en conservar elección cuando algo sí te afecta. No puedes decidir qué tono utilizará alguien, qué noticia llegará, cuánto tardará un resultado, ni qué recuerdo aparecerá al apagar la luz. Puedes decidir qué alimentarás, qué comprobarás, qué conversación pospondrás, qué límite sostendrás y cuál será el próximo gesto. Ese territorio parece pequeño frente a todo lo incontrolable, pero allí se construye casi todo lo que llamas carácter. El carácter no aparece en lo que declaras durante la calma, aparece en aquello que repites cuando la realidad contradice tus deseos. Tampoco es una esencia fija, se educa, cada reacción deja una facilidad para la siguiente. Si hoy conviertes una demora en catástrofe, mañana el camino hacia la catástrofe será más corto. Si hoy introduces una pregunta antes de asumir, mañana la pregunta estará más disponible. Estás practicando todo el tiempo, incluso cuando no lo llamas práctica. Esa es la noticia dura y también la noticia liberadora. Tus hábitos actuales no son una condena, son ensayos acumulados. No se deshacen mediante odio, sino mediante nuevas repeticiones suficientemente consistentes. No necesitas esperar a ser otra persona para actuar de otra manera. Actuar de otra manera, una y otra vez, participa en la creación de esa persona. Habrá una mañana en que algo salga mal y notes una rareza. El impulso conocido aparecerá, pero no ocupará toda la habitación. Verás la exageración antes de creerla, sentirás la tensión y tus manos no correrán automáticamente hacia el teléfono. Tal vez incluso sonrías, no porque el problema sea gracioso, sino porque reconocerás el viejo mecanismo llegando con su uniforme de siempre. Harás lo que corresponde. Horas después comprenderás que antes aquello te habría robado el día. Nadie aplaudirá. No habrá música, revelación, ni una versión perfecta de ti frente al espejo. Solo habrá una tarde que no fue sacrificada. Eso es una victoria real. La vida recuperada no siempre llega en grandes acontecimientos. Llega en los días que dejaste de perder por una frase, en las noches que no entregaste a una posibilidad, en las conversaciones que no convertiste en guerra, en las tareas que terminaste aunque el ánimo cambiara, en las despedidas que aceptaste sin perseguir una última explicación, en las veces que una emoción cruzó por ti sin llevarse todo a su paso. Poco a poco ya no serás el lugar donde cualquier cosa puede entrar y reorganizarlo todo. Tendrás puertas, horarios, criterios, pausas. No vivirás cerrado, vivirás habitado, y esa diferencia importa, porque durante mucho tiempo quizá te abandonaste cada vez que algo dolía. Corrías detrás de la respuesta ajena, del control, de la certeza, de la distracción o del castigo. Dejabas tu centro vacío para perseguir aquello que te había movido. Entrenarte consiste en permanecer contigo durante el movimiento, no prometer que nada ocurrirá, sino demostrar que no volverás a abandonarte cuando ocurra. Si alguien se va, estarás allí. Si fallas, estarás allí para reparar. Si tienes miedo, estarás allí para decidir con él sentado al fondo y no en la presidencia. Si una etapa termina, estarás allí para recoger lo útil y permitir que lo demás se cierre. Si llega una oportunidad, estarás allí para recibirla sin entregar el juicio. Esa presencia repetida construye una confianza que ninguna frase aislada puede regalarte. Ya no dependerás completamente de sentirte seguro, porque habrás aprendido a acompañarte cuando no lo estés. Ya no necesitarás resolver cada pensamiento, porque conocerás la diferencia entre una pregunta útil y un corredor sin salida. Ya no confundirás intensidad con verdad. Ya no llamarás intuición a todo temor, ni amor a toda dependencia, ni disciplina a todo castigo, ni paz a toda sumisión. Empezarás a nombrar las cosas por lo que hacen. Lo que te ayuda a responder con claridad merece espacio. Lo que solo multiplica ruido necesita límite. Lo que exige una acción recibirá una acción. Lo que exige espera no será torturado para que madure antes. Lo que terminó no será interrogado eternamente. Lo que todavía vive recibirá atención. Así se vuelve práctica una filosofía interior, no mediante frases elevadas, sino mediante una relación más exacta con cada instante. Y llegará el día en que comprenderás que aquello que antes llamabas mi forma de ser era, en buena parte, una forma de reaccionar. Habías defendido tu prisión porque tenía tu nombre escrito. Decías, yo soy ansioso, yo soy explosivo, yo no puedo evitar pensar, yo necesito respuestas, como si esas expresiones describieran una sustancia inmutable. Ahora podrás decir algo más honesto. He reaccionado así muchas veces. Esa frase conserva la historia sin convertirla en destino. Lo ocurrido cuenta, pero no legisla para siempre. La repetición que te trajo hasta aquí puede ser reemplazada por otra repetición.
no de un día para otro, no mediante una voluntad crispada, no fingiendo que nada te importa, se reemplaza en el segundo en que retrasas una respuesta, en la pregunta que verifica un supuesto, en la noche en que decides no resolver la vida agotado, en la disculpa sin excusas, en el límite que no necesita gritos, en la tarea a la que regresas, en la sensación que permites cambiar sin anestesiarla. Ahí se entrena una existencia. No estás intentando volverte intocable. Lo intocable tampoco puede amar, arriesgar, crear ni vincularse de verdad. Estás aprendiendo a ser tocado sin ser manejado, a recibir el impacto sin entregar las llaves, a permitir que una noticia sea grave sin convertirla en la explicación de todo, a dejar que alguien se equivoque contigo sin que ese error decida tu valor, a aceptar que tu cuerpo tiemble mientras tus actos permanecen alineados, a comprender que la calma no siempre se siente suave, algunas veces se siente como contener una palabra que arde, cerrar una aplicación, permanecer en una silla, admitir que no sabes, dejar que otro se decepcione, comenzar sin ganas o acostarte con una pregunta abierta. Es una calma con trabajo dentro. No tiene la belleza limpia de las frases, tiene respiración irregular, mandíbula tensa y una decisión que aún así no se rompe. Esa es la serenidad que sirve, no la que existe solo en habitaciones silenciosas, sino la que camina contigo cuando el día no coopera. Desde ahora, cada contratiempo puede revelar el lugar exacto donde todavía entregas autoridad, no para que vivas examinándote, sino para que dejes de culpar exclusivamente al mundo por reacciones que ya puedes educar. Tal vez alguien vuelva a hablarte con desprecio. Tal vez una respuesta no llegue, tal vez un plan se retrase y la antigua corriente atraviese tu cuerpo. No tendrás que demostrar nada, notarás los pies, separarás lo ocurrido de lo imaginado, darás tiempo a la descarga. Elegirás la acción proporcionada. Si caes, detendrás la caída cuando recuperes conciencia. Si necesitas ayuda, la pedirás. Y al terminar, no te proclamarás invencible. Habrás hecho algo más valioso, te habrás vuelto confiable para ti. Émile Coué vio en la repetición una fuerza capaz de orientar la experiencia humana. La enseñanza no pide que repitas que nada puede alterarte mientras por dentro te declaras en guerra. Pide que practiques, con paciencia y sin violencia, una respuesta distinta hasta que deje de parecer ajena. Cada día, en todos los sentidos, puedes aprender a conducirte mejor, pero esas palabras solo cobran verdad cuando atraviesan tus manos, tu lengua, tus horarios y tus decisiones. No digas que nada te afectará. Di con tus actos que no todo lo que te afecta decidirá por ti. No prometas una calma eterna. Protege el próximo minuto de una reacción innecesaria. No esperes convertirte en una persona nueva antes de comenzar. La persona nueva se está formando precisamente en ese instante pequeño en que algo intenta arrastrarte y tú, todavía con el pecho apretado, todavía sin garantías, todavía humano, permaneces donde estás, recuperas tu nombre y eliges. Una reacción de 5 segundos puede destruir lo que tardaste años en construir. Una relación, una oportunidad, tu tranquilidad, incluso la confianza que tenías en ti. Y después llega el arrepentimiento. ¿Por qué respondí así? ¿Por qué dejé que eso me dominara otra vez? La verdad es incómoda, no siempre te hiere lo que ocurre. Muchas veces te destruye la historia que tu mente construye alrededor de lo ocurrido. Yo también he sentido esa urgencia de responder, resolver y tomar decisiones cuando la cabeza está ardiendo. Y precisamente ahí entendí algo. Cuando una emoción tiene prisa, casi nunca está buscando una solución, está buscando una descarga. Por eso, tu próximo avance no consiste en volverte frío ni en fingir que nada te afecta. Consiste en dejar de entregarle autoridad a todo lo que sientes. Sentir rabia no te obliga a herir. Sentir miedo no te obliga a retroceder. Tener un pensamiento oscuro no significa que debas convertirlo en destino. Émile Coué comprendió que aquello que repetimos termina abriendo caminos dentro de nosotros, pero no basta con repetir palabras bonitas. Debes repetir una conducta distinta, callar antes de destruir, esperar antes de decidir, comprobar antes de suponer y regresar a tu tarea antes de permitir que una caída se lleve todo el día. La próxima vez que algo te sacuda, no te preguntes cómo dejar de sentirlo. Pregúntate, ¿qué decisión respetaré mañana cuando esta emoción haya pasado?